1000 en 5 a 7 días. Y pues malaria, pues solo va a producir 2000 merozoitos entre 13 a 17 días. Y bueno, pues igual algo importante es que de esas 4 especies de plasmodios, todos van a tener como que una forma latente, van a poder adquirir una forma latente, que van a ser Plasmodium vivax, ¿vale? Y van a como que permanecer ahí por mucho tiempo los patocitos y los van a llamar hipnozoitos. Y eso puede dar lugar a recaídas más adelante. Y bueno, pues una vez ¿Quieres, liberados los... José Liber, usar el puntero para ir señalando donde va diciendo Andrew? Bueno, entonces tenemos aquí el ciclo sexual. ¿Se acuerdan? En toxoplasma están los macrogametocitos. Los microgametocitos, el equivalente a los espermatozoides. Los macro, equivalente a los óvulos. Y ya después de ahí sale el oquiste, finalmente. Un poquito parecido a lo que pasa igual con toxoplasma, nada más que aquí el oquiste está ya dentro del individuo, ¿no? Y de ahí salen ya los trofozoitos, que son la forma que va a provocar daño en el humano, ¿ok? Sí, entonces, bueno, pues el merozoito, pues, se va a dedicar, es un parásito del eritrocito y por lo tanto, pues, va a infectar a las células sanguíneas. Y una vez dentro, pues, se va a convertir en el trofozoito, como dice el doctor, y alimentándose de la hemoglobina, pues, va a duplicar su cromatina y finalmente, pues, se va a convertir en un esquizonte eritrocitario. Y bueno, pues ese esquizonte en un lapso que varía de acuerdo a 72 horas para Plasmodium malaria y de 48 horas para las demás especies, pues va a haber un proceso de hemólisis y se va a liberar el contenido de los eritrocitos. Y se van a liberar aparte los 8 a 16 merozoitos del esquizonte y para poder infectar a otros eritrocitos. Bueno, pues eso ya sería todo. Siguiente. A ver, espera. Ah, Bueno, se me olvidó, se sí. me olvidó comentar igual de las Entonces, formas. ¿qué, perdón? Siguiente. Ah, Y bueno, pues igual. entonces aquí lo importante es, tiene dos fases, ¿no? Es complejo el ciclo de vida. Tiene dos fases, una fuera del eritrocito, exoeritrocítica, y la otra es ya dentro del eritrocito, que es el que va a provocar daño, ¿no? La fase eritrocítica. Y se han encontrado algunas formas latentes en hígado, que se le llaman hipnozoitos, por eso del sueño, ¿verdad? Y están ahí, pueden durar meses o incluso años, ¿verdad? Sí, Muy y bien. bueno, pues algo que se me olvidó comentar es que igual a veces los trofozoitos pueden no duplicar su cromatina y van a, pues, a desarrollar lo que serían los gametocitos, el macrogametocito y el microgametocito, y ya pues es así como se reiniciaría el ciclo, como se puede ver allá abajo. Como, ajá, como un trofocito inmaduro. O se puede duplicar cromatina y volverse merozoitos o continuar como gametocito y seguir el ciclo. Sí, porque una vez que se Siguiente. forma el micro y macro gametocito, ahí es cuando entra en acción el mosquito, que los chupa, y ya en el mosquito se completa el ciclo sexual, ¿verdad? Sí, En el humano solamente se da el asexual, ¿no? A través de este método de exoeritrocítica, o sea, reproducción que es esquizogonia, ¿no? O sea que no es como fisión binaria, que de uno salen dos, sino que aquí se van haciendo como un racimo, un pequeño racimo, y al final salen varios trofozoitos, ¿no? Muy bien, adelante. siguiente. Bueno, pues está pasando epidemiología, pues esta enfermedad pues, va a estar presente en todo el mundo, pero primeramente va a afectar a los trópicos, lo que se hace en Ecuador. Y bueno, tenemos que de todos los países que reportan paludismo, la mayor parte de los casos van a estar concentrados en lo que sería el África subsahara y la India, donde el plasmodio de mayor prevalencia va a ser falciparum y ese es de la enfermedad más grave.
el resto de los casos, pues va a estar principalmente dado por el Plasmodium vivax. Y bueno, pues en las Américas, pues hubo nada más como dato, pues de que hubo un descenso de los casos que se dio desde 2010 hasta 2016, pero pues en 2017 se notificaron un aumento de casos. Y bueno, para determinar en los países donde donde el paludismo es endémico, pues se utiliza eh, como, como en qué tanto hay, no, qué tanta tasa de parasitemia y esplenomegalia se presenta en niños de 2 a 9 años, presentándose hipoendémico así en el 10%, hasta holendémico que es mayor al 75%. Esto hiperendémico y holendémico pues, principalmente se da en países de África, el continente africano y pues en la costa de Nueva Guinea, es por esos lugares. Son los donde es Y más también en endémico. Asia. ¿Sí? Sí. Y bueno, en la India. Siguiente, por favor. Bueno, pues en el caso de México, pues en México, pues al principio, en los años 1940, pues un pequeño descenso, como se puede en la gráfica, de los casos de paludismo, pero esto volvió a aumentar en los años 60 debido pues, a tres factores principales que pues habían disminuido las campañas en contra del paludismo, habían aparecido vectores resistentes a los insecticidas usados del DDT y pues igual a las especies de falciparum que eran resistentes al tratamiento, pues a la cloroquina. Pero pues ya a partir de 1986 pues empezaron a descender paulatinamente y se mantuvo así hasta 2004 que se da el mayor caso de paludismo. Bueno, pues como tal, el paludismo va a afectar de preferencia a niños, simplemente a las áreas rurales y pues al sexo masculino. Como ya había mencionado, pues en el caso de las Américas, en el caso de México, el 98% de los casos aquí van a ser por el Plasmodium vivax. Igual existe otra forma de contagio del paludismo, que es el paludismo transfusional. En este caso, pues va a ser causado por el Plasmodium malaria, en la mayoría de los casos. Y pues igual ahí se puede transmitir el paludismo en embarazados de inmunes de 3 a 10 en cada 1000 nacimientos. Siguiente. Y bueno, pues lo que sigue el boletín de la semana pasada, nos vamos a observar que efectivamente, pues, todavía hay casos de paludismo, precisamente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Campeche y San Luis Potosí. Y pues bueno, se reporta tanto Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum, pero el último caso de Plasmodium falciparum fue en el 2002 y creo que solo se registraron dos casos. No se ve la tabla porque pues manejan números muy grandes vivax, pero pues hay dos ahí en 2002 y fueron tres en 2011. O sea, Siguiente. ya, como ustedes ven, sí, afortunadamente sigue disminuyendo el problema de paludismo en México y en Yucatán, ya ven, eh, hay muy pocos casos últimamente y básicamente en la península se dará en Campeche, ¿verdad? Sí. Y hace algunos años todavía Quintana Roo también era una zona endémica de paludismo. Bueno, pues continuando, pues pasada patogenia, pues bueno, Adelante. el primer paso, bueno, el primer paso pues va a ser la adición de este parásito pues, a la célula blanco, que en este caso es el eritrocito. Esta invasión celular va a tener un promedio de 20 segundos. Y ya, pues, los mesoditos, como ya mencioné, pues se deben transformar en trofositos y pues se alimentan en la hemoglobina. Hay características especiales que impiden que esto se dé, como puede ser las personas que son DOFI negativos, en los cuales pues el Plasmodium vivax no va a poder penetrar los eritrocitos. Igual está lo de la anemia falciforme, que igual por eso en el continente africano hay muchos casos de esto, pues que es como que una forma de evitar el contagio del paludismo. Y bueno, pues tenemos que igual, dependiendo de la especie No de es, no es, plasmodio, no es contagio, es transmitida por vector, ¿verdad? O sea, contagio es cuando se transmite de persona a persona. pero bueno, la infección Sí, o sea, por la plasmodium. transmisión, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, Contagio es pues persona a persona. En este caso es
por vector. O sea, el mosquito tiene que inyectar el agente infeccioso, igual que en dengue, por ejemplo. En cambio, en COVID, pues ahí sí es contagio, es de persona a persona. ¿Ok? Adelante. Bueno, pues igual, dependiendo de la especie de plasmodio, pues va a afectar a diferentes tipos de eritrocitos. El plasmodium vivax prefiere eritrocitos jóvenes, el plasmodium malaria, eritrocitos seniles, y el falciparum, pues no tiene distinción de eritrocitos. Y bueno, pues, Parejo. ujú. Digo, el La verdad es que falciparum igual, parejo. sí, tenemos igual que como que, pues la velocidad de la fase de la esquizoidea eritrocítica, como ya vimos que varía de 72 a 48 horas, pues va a condicionar el grado de parasitemia en cada plasmodio. Pues recordemos que malaria es el único que tarda 72 horas, por lo tanto, y aparte produce menos merozoitos, por lo tanto, pues el grado de parasitemia en este va a ser menor que en los otros, como se puede observar en falciparum y en vivax. Pues esto igual va a poder, y pues igual, si hay mucha parasitemia, pues va a afectar al mayor número de eritrocitos. En general, pues los plasmos van a generar una respuesta humoral, y pues es inespecífica, pero pues lo único que se tiene pues va a ser como que la defensa para los merozoitos, porque va a haber anticuerpos antimerozoitos. Y pues en algunos casos puede producir un estado de inmunosupresión en el timo. Siguiente. ¿Qué es eso de Duffy? Es como que, como los grupos, es que ajá, es como que un antígeno localizado en los eritrocitos, como si fuera, eh, efectores, bueno, los grupos sanguíneos más que nada, eso es una proteína que se encuentra en los eritrocitos. En este caso, pues, en los que carecen de este grupo DOFI, pues van a ser como que inmunes en cierta manera al Plasmodium vivax. Ok, no es tanto que sean, bueno, inmunes, simplemente uno de los factores o receptores para el plasmodio en los eritrocitos es este antígeno, como tú dices, es parte de las proteínas de los grupos sanguíneos, como el A, como el B, en fin, y en este caso, así como RH negativo, pues están los DOFI negativos, ¿verdad? Y si no hay este receptor, pues ya el eritrocito no entra, ¿no? Y eso se da en África, básicamente, es lo que se vio, se observó este fenómeno y se le considera como un eh, mecanismo de evolutivo, un mecanismo evolutivo, ¿no? Dentro de la teoría de Darwin. Muy bien, adelante. Sí. Igual lo de la anemia falciforme, ¿no? Bueno, ahorita Ah, pasó a bueno, anatomía sí. patológica. Uh -huh. Pues tenemos que, la mayoría de los casos mortales que se van a analizar post-morte van a ser por Plasmodium falciparum, pues van a encontrar pues lesiones cerebrales, porque pues el paludismo igual puede causar trombosis capilar en las pequeñas arterias del cerebro. Y bueno, pues igual va a haber esplenomegalia y pues van a encontrar una disminución de los folículos del vaso y pues una hiperplasia reticular, como se puede ver en la imagen. Y en el caso del hígado, pues las células de Kupffer van a estar hiperactivas con pigmentos oscuros. Bueno, pues igual, polemólisis, pues se puede, ¿cómo se ve más adelante? Existe la complicación de la fiebre de aguas negras, y que en este caso va a producir insuficiencia venal por la degeneración del epitelio tubular y pues se van a encontrar cilindros de hemoglobina. Y a la expresión física se va a encontrar palidez, que hace proporcionar la intensidad y duración de los accesos palúdicos, como vamos a ver más adelante, la esplenomegalia, la hepatomegalia, y ocasionalmente aparece ictericia y coluria. Y eso básicamente se da en infecciones por Plasmodium falciparum, ¿verdad? Sí, De hecho, la eh, coluria, por eso se llama fiebre de aguas negras, por la coluria, por la hemólisis tan intensa que hay, ¿no? En esos casos. sí, de hecho, la fiebre de aguas negras y el paludismo cerebral son complicaciones más que nada de falciparum, como dice el doctor. Ajá. Siguiente. Bueno, pues ya ahorita pasamos a manifestaciones clínicas, pues ¿qué era esto de accesos palúdicos? Bueno, pero antes que nada vamos a hablar del periodo de incubación, que va a ser de 7 a 20 días. Y pues va a ser de acuerdo a los ciclos que ya vivimos, el exoeritrocítico, el intraeritrocítico.
En el caso del paludismo post-transfuncional, pues es variable, va a depender de tres factores. Uno de ellos va a ser el grado de, como que, el grado de parasitemia localizado bueno, pues en el paquete globular, los anticuerpos si es que hay, y pues el estado del parásito en los eritrocitos. Esos van a ser como los tres factores pues, que va a modificar este periodo de incubación. Y bueno, pues la manifestación clínica, pues, del paludismo va a ser estos excesos palúdicos, que van a iniciar, como se ve en la imagen ahí a la derecha, pues de tres, va a ser escalofríos, de la fiebre y la sudoración. ¿Qué Primero se va a quieres iniciar comentar, con, Andrew? Digo, Limber, a los bueno, fríos. pues, primero se va a empezar con los escalofríos, que van a durar de 30 a 60 minutos, y hasta que se llegue a la fase febril, y que es la segunda fase, que es la fiebre, que puede durar de 2 a 4 horas. Y finalmente el término pues es la fase de sudoración, que dura de 2 a 3 horas. Y pues la mayoría de los accesos pues pueden tener una duración de 10 horas. Y bueno, pues como ya vimos, estos accesos van a estar ocasionados por la liberación de merozoitos, es decir, la finalización de la fase eritrocitaria, como se puede ver a la derecha, van a suceder cada 48 o 72 horas, dependiendo de la especie que infecte. En este caso son 48 horas para Vivax, para Ovale y Falciparum, y se llama fiebre terciana porque ocurre al tercer día. Y para paludismo malaria, pues hace casi 72 horas, se llama fiebre cuartana. Aunque pues es igual periodicidad, pues hay como que hay variaciones donde puede existir como que dos ciclos simultáneos de Plasmodium vivax. Entonces como que los accesos palúdicos no se va a dar cada 3 días, sino pueden darse día tras día. O pues pueden haber accesos prolongados de falciparum, que es la más grave, donde el acceso puede durar más de 24 horas. Bueno, Sí, pues siguiente. eso de las tercianas y cuartanas es lo que está descrito clásicamente, ¿no? En casi todos los libros, ¿sí? Pero no siempre se da ese patrón, pero bueno, es característico del paludismo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita las complicaciones, pues ya vimos el paludismo cerebral, pues va a ser principalmente por Plasmodium falciparum. Pues va a ser una isquemia secundaria, pues a la obstrucción de la microcirculación, como ya vimos. Y pues bueno, se va a caracterizar por fiebre elevada de 42 grados y trastorno de la conciencia, convulsiones, y pues es fulminante. Puede ser mortal y es más frecuente en niños de edad escolar. Luego tenemos la fiebre de aguas negras, donde va a estar la coluria, provocado por una insuficiencia venal. Bueno, va a ser caracterizado por una insuficiencia venal aguda, resultado de la hemólisis masiva de los eritrocitos. Va a haber hemoglobinemia y hemoglobinuria. Y bueno, pues obviamente se asocia con Plasmodium falciparum. También tenemos el sistema nefrótico, pues este es más que nada asociado a Plasmodium malaria. Está caracterizado por edema y proteinuria. Y pues va a ser precisamente nada por la infiltración de complejos antígenos y cuerpos. Y bueno, ya el síndrome de esplenomegalia tropical, pues eso se va a encontrar más que nada cuando se observan infecciones o infecciones continuas en adultos. Va a haber esplenomegalia, linfocitosis y presencia de autoanticuerpos. Siguiente. Entonces, en estos dos casos, el síndrome nefrótico, la esplenomegalia tropical, pues es un proceso inmune, ¿verdad? E incluso autoinmune, depósito de complejos inmunes y aparte generación de autoanticuerpos, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí el bueno, pues daño no es por el plasmodio que esté destruyendo eritrocitos, y ya son procesos autoinmunes o inmunológicos en general. sí, bueno, pues ahora pues pasando al diagnóstico, pues se tiene que hacer el diagnóstico diferencial en la presentación de fiebre con la fiebre tifoidea, brucelosis, dengue, influenza. En dado el caso de que haya coma cerebral, pues de meningitis, encefalitis y absceso cerebral. La anemia que se presenta por, por el paludismo, pues se debe ser de una deficiencia con deficiencia de hierro, vitamina B12 o de glucosa y fosfato de deshidrogenasa. Y la ictericia y hepatomegalia, a la vez presentes, pues se debe hacer diagnóstico diferencial con hepatitis, la fiebre amarilla y la leptospirosis. Bueno, para establecer el diagnóstico
de paludismo, se usa este método de frotis de sangre junto con el de gota gruesa. Y pues bueno, se utiliza como que sangre de capilar, pues, así de un pinchazo, pinchazo y se extiende sobre un frotis, o pues se deja en forma de la gota gruesa, no se extiende casi nada. Y se utiliza tinción de Giemsia. Y pues bueno, ahí se observa mediante microscopio pues la presencia de gametocitos, los trofosoditos o los esquizontes, como se puede ver en la imagen. Y bueno, pues igual hay otras pruebas, como puede ser la detección de antígenos del plasmodio, sea por ELIS o por contrainmunoelectroforesis. Y pues igual hay pruebas rápidas. Y bueno, igual si te cuenta con PCR, pues su utilidad es para distinguir las 4 especies de Plasmodium que ya vimos y pues si existiera o no diferentes genotipos que estén infectando a la misma persona. O sea, típicamente, pasa al anterior, Limer. Típicamente, y ya hace muchos años, el método diagnóstico, esto es básicamente de escrutinio, ¿no? Incluso en las campañas contra paludismo, cuando había mucho paludismo, se hacía este escrutinio y en gota gruesa, como su nombre lo dice, a diferencia de un frote que se hace, o frotis, con las 2 láminas, delgado, que también se hace acá, y en la otra se pone como tal una gota que se deja secar, y porque se concentra más ahí los eritrocitos y se pueden observar mejor, ya cuando se ven claramente dentro del eritrocito los plasmodios, ¿no? Y quien tiene experiencia, pues ya puede diferenciar entre vivax, malaria, ovaria, falciparum. Y la otra es ya las pruebas inmunológicas, pero les digo, de gota gruesa es tradicional para el diagnóstico de paludismo, sobre todo como pruebas de escrutinio, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita que lo menciona, doctor, la gota gruesa es más sensible y creo que el frotis era más específico. Pero bueno, como que ambos se complementan. Sí, en el frotis se podían ver mejor ya cuál especie era de plasmodium, ¿no? Pero repito, sobre todo la Pues, gota gruesa es prueba de escrutinio. ok, bueno, pues ya para finalizar pues, el tratamiento. Y bueno, pues más que nada, pues igual el tratamiento para el paludismo, pues se tiene que evaluar la posibilidad de, pues como que del cumplimiento de este plan, porque pues, es un plan largo y aparte, pues el principal problema de esto, pues son los costos los medicamentos. Ahora, principalmente los antipalúdicos más empleados van a ser la cloroquina, que pues va a ser más utilizado, como ya dije, y va a ser un esquizonticida temático para todas las 4 especies. Y va a ser un gametocida igual, pero excepto para Plasmodium falciparum, porque pues ya se encontró resistencia en esa especie. Luego estamos a la miodaquina, que igual pertenece a la misma familia que la cloroquina, y pues va a ser menos tóxico y va a ser fácil de administración. La norfloquina igual pertenece a la misma familia, y pues bueno, una sola dosis, precisamente. Este se usa precisamente en caso de profilaxis, ya que brinda esta profilaxis por 4 semanas. Y pues bueno, igual se usa para, para casos de Plasmodium falciparum resistentes a cloroquina. Y bueno, tenemos la primaquina, que esta va a ser una 8-aminoquinoleína. Y su característica más importante es que va a ser un esquizonticida tisular, es decir, va a atacar los plasmodios que se encuentran en los hepatocitos. Tenemos a la quinina, que es un alcaloide natural, va a ser igual un esquizonticida eficaz eritrocitario y va a ser un gametocida eficaz contra Plasmodium vivax y malaria. En este caso tampoco funciona para falciparum. Y bueno, pues esta es una bivalida esquizonticida, pues excelente, pues es gametocida en los mosquitos. La quinina, meperidina, ateprina, pues ya no se usa, entonces, pero pues los menciona el cumato y los puse. Y bueno, pues vamos a la artemisina, que
va a provenir de una planta y se usa principalmente para paludismo por falciparum resistente a cloroquina. Y pues la OMS recomienda que se use en combinación, casi nunca se usa sola. Siguiente. Y bueno, pues el tratamiento pues va a depender si la cepa, bueno, si la especie del Plasmodium es o no sensible a la cloroquina. En este caso, pues, resumiendo, tenemos que en caso de Plasmodium vivax, ovale y falciparum, que sí están sensibles a cloroquina, pues se tiene el tratamiento de cloroquina de 1.5 a 2.4 gramos de 3 a 5 días. Y pues van variando las dosis en los días siguientes, a las 6, 24 y 48 horas. Y pues como alternativa se usa la artemisina y la lumenfantrina. En casos de Vivax y Ovale, en una cura radical que igual son sensibles a la cloroquina, se combina el tratamiento anterior con primaquina de 15 miligramos durante 2 semanas. Y pues igual varía de acuerdo si son lactantes, preescolares, escolares. En dado caso de que el plasmodium sea resistente a la cloroquina, pues se usa atovaquone, proganil y primaquina. Y pues la alternativa, pues ya vimos que es la artemisina con primaquina, quinina y doxiciclina. Y en dados casos en casos muy graves de infección por Plasmodium falciparum, se tiene la quinina, la doxiciclina intravenosa, y pues la alternativa es el artesunato. Siguiente. Pasa la anterior, Bueno, pues no sé. Bueno, y hay poco paludismo en México. Bueno, sepan que el tratamiento básicamente durante mucho tiempo fue la cloroquina, fue la elección, ¿sí? Hay otros, varios antipalúdicos, ya los vemos aquí, incluyendo la quinina, que es de origen de un natural, aquí de Sudamérica, de un árbol. Fue de los primeros antipalúdicos que se conocieron, ¿verdad? Pero ahora es los sintéticos y en primer lugar la cloroquina. En Asia ocurrió un fenómeno hace algunos años que generalmente entre los parasitólogos no se da, como en el caso de los bacteriólogos o virólogos, en donde el problema de resistencia ya sea a los antivirales o a los antibióticos es un problema muy serio, ¿no? Y muy extendido. En este caso, los parasitólogos pues no tenían esos problemas en general, ¿no? De resistencia, ya sea de los helmintos o de los protozoarios a, a los quimioterápicos, ¿verdad? Pero se dio un fenómeno que nos debe ser recapacitar como equipo médico en Asia, en donde a un grupo de investigadores o X funcionarios de salud, con la lógica de que el bocio, ¿cómo se había logrado erradicar el bocio en general? ¿Sí? Saben ustedes, ¿no? Antes había mucho bocio, ya no hay. ¿Por qué? Ya saben que el bocio es hipotiroidismo. ¿Saben por qué ya no hay bocio? Doctor, ¿es porque se le agrega yodo a la sal? Exactamente, ¿verdad? Sal yodada. Entonces, es una buena lógica, ¿no? Vamos a ponerle yodo a la sal y ya todo el mundo tiene acceso al yodo y en cantidades que no provocan daño, ¿verdad? Entonces, en cierta región de Asia dijeron, pues si el bocio se acabó con sal yodada, ¿por qué no le ponemos cloroquina a la sal y hacemos una sal medicada y acabamos con el paludismo, ¿verdad? Suena lógico, sonaba lógico. Y efectivamente empezaron a usar sal medicada y, oh sorpresa, al cabo de X tiempo apareció Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Y fue un desastre a nivel mundial y en aquellos países que tenían
una alta incidencia de paludismo por Plasmodium falciparum, por las formas graves que produce, y sobre todo en niños. Fue terrible en niños la malaria cerebral, ¿sí? Que es una especie de encefalitis, que llega a ser mortal. Bueno, igual que la fiebre de aguas negras, ¿no? Y entonces, pues apareció este fenómeno. ¿Y ahora qué hacemos? Pues quien salvó la situación fue la herbolaria china. Los chinos de hace mucho tiempo usaban o usan todavía una planta que se llama Qinggaosu. Y eso lo usaban con mucha efectividad, ¿verdad? Como en América la quinina. Pero el problema es que este Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina también resultó resistente a los demás antipalúdicos de ese momento. Era multiresistente. Entonces, esta planta, que era efectiva en el tratamiento del paludismo, ya entraron en acción los químicos y haciendo estudios de susceptibilidad, fraccionando la planta, llegaron a un compuesto que se llama artemisina, ¿sí? Que era el responsable de la actividad antipalúdica de la planta. Y eso vino a salvar la situación porque se empezó a dar tratamiento con esta sal, con la artemisina, con muy buenos resultados contra Plasmodium falciparum resistente a cloroquina y a otros antipalúdicos. ¿Sí? Es la historia de la artemisina. Y ahora eso de alternativa del lado derecho que dice alternativa artesunato, lo que pasa es que ya los químicos, como dije, entraron en acción y empezaron a hacerle modificaciones a la artemisina original, y entonces viene artesunato, que le ponen o le agregan una molécula de un metil por acá, un etil o otro radical X, y modifican su actividad, su biodisponibilidad y otras cosas, ¿no? Entonces tenemos el artesunato, el artemeter y otras sales ya derivadas de la artemisina. Una historia interesante que nos debe hacer reflexionar de que no hay que abusar de los antimicrobianos en general y en este caso antipalúdicos. Muy bien, adelante, Andrea. Sí, sí, bueno, como tal, pues la mejor prevención para evitar el paludismo pues es la exposición a estos mosquitos. Por lo tanto, se recomienda ropa que cubra tanto brazos y piernas, usar ropa clara, uso de repelentes y pues el uso de mosquiteros en las casas. Pero pues el problema está que pues como es muy endémica en África, pues no siempre se puede cumplir esto. Pues igual tenemos la quimioprofilaxis que pues, se va a realizar en aquellos que viajan a las zonas endémicas. Se va a usar cloroquina, una dosis semanal de 500 miligramos y se inicia 2 semanas antes de ir al viaje y pues se continúa de 4 a 6 semanas al volver del viaje. Y bueno, pues igual se tiene Provanil solo y pues fluoquina, pero más primeramente se usa el primero de cloroquina como quimioprofilaxis. Siguiente. Bueno, pues obviamente tenemos a lo que se conocería como la vacuna, pues tenemos que la inmunidad contra el paludismo pues es incompleta y de corta vida. Se observa pues que en África pues la mayoría de los adultos pues tienen infecciones. Y pues bueno, entonces la unidad protectora va a ser específica para cada especie de los 4 que ya vimos. Y pues igual va a depender en qué fase de desarrollo se encuentre el plasmodium. Vemos que la vacuna para los porzoitos pues va a impedir el establecimiento de los plasmodios en el huésped. Y pues por lo tanto evitaría la parasitemia. O sea, evitaría que lleguen a los hepatocitos y se multipliquen. Y la vacuna para merozoitos pues va a restringir la fase eritrocitaria del ciclo sexual y pues va a disminuir la morbilidad y la mortalidad. Y pues una vacuna pues para gametocitos pues posiblemente puede bloquear la transmisión del paludismo, pero pues no va a impedir el desarrollo de la misma enfermedad en el hombre, solo es para que se deje de transmitir. Y creo que eso sería todo. Esta es la historia Muy bien. natural y Ahora hay que referencias. aclarar que todavía no hay una vacuna comercial contra paludismo, ¿no? Ujú. Esos son los enfoques que se están dando. Vacuna
contra diferentes etapas del ciclo biológico del paludismo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario que le quieran hacer a Andrew? Como ustedes ven, entonces, paludismo a nivel mundial es un problema serio. Afortunadamente en México ya se está prácticamente controlado, ya hay pocos casos anualmente. Pero bueno, pues, sepamos que ahí está, y mientras no se erradique completamente, pues ahí sigue habiendo. Y que esperemos que no aparezcan cepas resistentes a los antipalúdicos, ¿no? Y la otra cosa que nos tranquiliza es que la especie que predomina en México pues es Vivax, que no es de las más peligrosas y que pues, ya tiene años que no tenemos Plasmodium por falciparum, ¿no? Que eso se da dentro de América, en Centro y Sudamérica. El ciclo es complejo, se tardaron un buen número de años en determinar exactamente el ciclo que vemos. De hecho, fue motivo de algún premio Nobel, de quienes estuvieron, fueron dos premios. Primero, si mal no recuerdo, Ross, que dijo la relación entre paludismo y el vector, y Anófeles, fue lo primerito que se encontró. Y luego, la otra, en que se descubrió ya a Plasmodium como el causante del paludismo, ¿verdad? Ahorita lo vemos, sí, pues ya está ya el ciclo de vida y eso, pero fue complejo y tardaron muchos años en descubrir todo eso. Muy bien. Bueno, si no hay dudas o comentarios, Jimena, Christopher, Sheila. Por mi parte, todo claro, doctor. Bueno, ok, entonces vamos a ver rickettsiosis. ¿Ya la tienes preparada? Sí, ya la tengo. Sí, Sheila, ok. Pues adelante, 3, 4 minutos, 5 máximo para estirar las piernas y regresamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Sí, ¿quieres terminar hoy, verdad? Sí, sí creo. Bueno, muy bien. Porque rickettsiosis sí es un problema, igual que leptospirosis, que hay que tomar en cuenta porque sí hay en Yucatán, ¿ok? Pero también es de difícil diagnóstico, igual que la leptospirosis. Ok, regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Ya está lista, Sheila? Sí, doctor. Adelante. Un momento, proyecto. Charlie me va a ayudar a proyectar. Bien. Aquí en la Facultad de Medicina, en la unidad de investigación, está allí arriba de morfología, está el doctor Gaspar Peniche, y él hace investigación sobre rickettsia, ¿verdad? Y ofrece el servicio para los hospitales, o en general, cuando hay sospecha de infección por estas rickettsias, él ofrece apoyo de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, tomen en cuenta que en la unidad hay apoyo diagnóstico para tuberculosis, histoplasmosis con PCR, para leptospira con Mari Cárdenas y para rickettsia con doctor Gaspar Peniche. ¿Ok? Disculpe, doctor, ¿será que me pueda ayudar proyectando? Es que está teniendo problemas mi compañero. ¿Quién te va a ayudar? Charlie me iba a ayudar, pero está teniendo problemas. ¿Será que usted me puede apoyar proyectándolo? ¿La tienes aquí en Teams? Porque hace rato no la vi. Sí, es que me equivoqué y lo puse en la segunda unidad, pero ya la puse en la carpeta de la tercera. O sea, donde dice transmisión por vector. Ya la subí. Emergentes, a ver, archivos. Hay proyecto, doctor. Yo la tengo abierta. Ok, está bueno. Sí, ya la vi. Pero a ver. Sí, ya, ok, está bien. Sí, ya, de todos modos ya la había identificado. Sí, bueno, pues ahí está. Como ya escucharon, pues les voy a hablar acerca de rickettsiosis. Siguiente test, por favor. Y bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que pues este va a ser un grupo de enfermedades infecciosas, en su mayoría zoonóticas, y que tienen una gran distribución estacional paralela a la actividad de su vector con ciclos estacionales diferentes. Este se divide en 3 grupos que son muy importantes. El primero es el de las fiebres manchadas, luego tenemos el de tifus y otro que está denominado como otras rickettsiosis, que pues estas varían en frecuencia de cada región. Actualmente se clasifican de acuerdo con el vector transmisor, es decir, por ejemplo, tenemos las transmitidas por garrapatas, se van a denominar enfermedades rickettsiales transmitidas por garrapatas. Pero pues ahorita vamos a ver cada uno de estos grupos pues para ver en cuál cae dependiendo del vector y el agente etiológico que tenga. Con respecto a la etiología, todos van a ser miembros del género Rickettsia. Son organismos gram negativos intracelulares capaces de reproducirse en el núcleo y en el citoplasma de la célula hospedera por fusión binaria. Además de que también tiene sistemas enzimáticos involucrados en la síntesis de ATP. Morfológicamente van a ser microorganismos cortos. Vamos a tener 2 formas. Las formas basilares miden de 1 a 2 micras de largo, mientras que las formas cocoides entre 0.3 a 0.5 micras de diámetro. Tienen un complejo de envoltura de 5 capas, lipopolisacárido, ribosomas y estructuras cromosómicas. Y en el caso de las que causan tifus y fiebre manchada, van a contener endotoxinas. Los sitios Como diana más... buenos gram negativos, ¿verdad? Sí. O sea, como ustedes ven, son, primera propiedad muy importante, intracelulares obligados, ¿eh? Y la otra es que son chiquitos, ¿verdad? Muy pequeñitos. Y la otra es que pueden producir como buenos gram negativos endotoxinas. Exacto. Muy bien. Bueno, los sitios diana más importantes donde se van a alojar esta bacteria van a ser las células endoteliales que revisten los vasos pequeños de los órganos y tejidos vitales, que más adelante vamos a ver por qué esto es importante, porque es lo que genera posteriormente pues, el cuadro clínico.
Tiene distintos genes. Uno importante es el que codifica para la citrato sintasa de la bacteria, que ha sido el principal blanco para la amplificación de todas las especies patógenas de Rickettsia. También tenemos a la proteína de membrana externa A, que pues esa se expresa sobre la superficie de la Rickettsia rickettsii, y este es responsable de la capacidad de la bacteria de adherirse a las células endoteliales. Es por eso de ahí su importancia. Siguiente. Y bueno, este orden Rickettsiales engloba 3 familias. La primera es la Rickettsiacea, que incluye el género Rickettsia, que estos van a ser bacilos cortos que crecen si se forman vacuolas en el citoplasma celular. Luego tenemos al de la Bartonellacea, que es del género Bartonella, que morfológicamente y también va a tener características similares a Rickettsia, aunque pues estos pueden ser cultivados en medios enriquecidos que contengan sangre en presencia de dióxido de carbono al 5%. Y nos decía que eso sucede, por ejemplo, en la Rickettsia prowazekii, que estos pueden sobrevivir durante meses en las heces secas de los piojos. Y la tercera familia es la Anaplasmataceae, que aquí son todas las bacterias, tienen como vectores a las garrapatas y se dividen en 2 géneros, que es la Ehrlichia, que esta no tiene lipopolisacáridos, y la Anaplasma. Siguiente. Y bueno, aquí ya les presento el cuadrito que nos permite visualizar mejor cómo se dividen estos 3 grandes grupos y qué enfermedades entran con la distribución, el agente etiológico y el vector. Como vemos, les marqué las que son de mayor importancia, tanto epidemiológicamente, en que mencionaba el Kumate, así como también las que se encuentran pues, en nuestro país. La primera del grupo de las fiebres manchadas, tenemos a la fiebre manchada de las montañas rocosas. En distribución, pues vemos desde México, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Uruguay, Argentina. Aquí el agente etiológico es la Rickettsia rickettsii y el vector va a ser garrapatas, especialmente garrapatas. Luego tenemos el grupo de tifus, que tenemos primero el tifus epidémico, que va a ser con Rickettsia prowazekii, y aquí el vector va a ser el piojo, el Pediculus humanus. Y luego con el tifus endémico murino va a ser la Rickettsia typhi, y aquí el vector va a ser la pulga. Y por último, en otras rickettsias, pues en donde nos mencionaban que pues hay un caso reportado en México, pero igual vamos a ver un poco de la epidemiología después, es la erlichiosis, que es con la Ehrlichia chafensis, y este vector pues son las garrapatas. Siguiente. Bueno, hablando acerca ahora de la epidemiología, primero unos datos generales para entender esto de huésped o vector. Es que, bueno, las especies patógenas de Rickettsia se mantienen en reservorios por animales y son transmitidas por vectores artrópodos, es decir, garrapatas, piojos y pulgas, que van a ser los 3 principales, pero pues también tenemos a los ácaros. Entonces, ¿qué sucede? Los seres humanos somos huéspedes accidentales. Por lo general se mantienen en huéspedes reservorios, como los roedores, y los vectores van a ser los artrópodos. Pero surge un término que es esto que es la transmisión transovárica, es decir, si la garrapata hembra es portadora del agente etiológico, su descendencia también lo será. Y esto es porque los artrópodos pueden servir tanto como vectores como reservorios. Entonces, una excepción a esto nos decía que es la Rickettsia prowazekii, donde el huésped principal es el humano y el vector es el piojo. Y aquí lo que sucede es que la misma bacteria pues destruye el piojo y pues la transmisión transovárica pues pierde importancia a este punto. Algo importante también es la distribución de rickettsiosis, en tener en cuenta que va a venir determinada por la distribución del artrópodo huésped vector. En el caso de las por garrapatas, pues este tiene una distribución restringida, mientras que las que son por piojos, pulgas y ácaros, pues tienen una gran distribución mundial. Siguiente. Entonces, como ustedes ven, en esto de transmisión transovárica, ¿se acuerdan cuando vimos dengue? En el mosquito también, en el Aedes aegypti, ocurre el mismo fenómeno, ¿no?, de transmisión transovárica, que es un problema adicional, ¿verdad? Muy bien, adelante. Sí. Bueno, comenzando con el grupo de las fiebres manchadas, pues esta se encuentra ampliamente en todo el mundo y en América, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. La más frecuente que se va a encontrar es la fiebre manchada de las montañas rocosas, la FMMR.
En el caso, pues bueno, se han reportado en México, Canadá, Costa Rica, Argentina, recibiendo en ocasiones distintos nombres según la ubicación geográfica. Por ejemplo, tenemos la fiebre manchada brasileña en Brasil o fiebre de Tobía en Colombia. Esta tiene una letalidad de hasta el 5% y pues en el caso de Estados Unidos tiene una incidencia de 2.2 casos por millón de habitantes, con predominio en las regiones atlánticas del sur, como lo son Carolina del Norte y Tennessee, el centro y el suroeste con California, Arizona y Texas, y ahí pues suele ser mayor en niños mayores de 10 años. Ahora bien, en el caso... De hecho, de ahí de Estados Unidos viene el término de fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿no? Sí, porque ahí se descubrió. De ahí lo decía. Y bueno, en el caso de, ya específicamente en México, pues los primeros casos se registraron en 1943, pero fue hasta 1975 que se volvieron ya un reporte obligatorio, con 2 a 17 casos al año en estos primeros periodos de registro, con una incidencia de hasta 19.59 por 100,000 habitantes. Actualmente, 30 estados de la República han reportado casos pues, de esta fiebre manchada de las montañas rocosas, a excepción de Tlaxcala, y pues es la causa también más frecuente de rickettsiosis a nivel nacional. Siguiente. Ahora bien, con el grupo tifus, el primero es el tifus endémico o murino. Este tiene una distribución mundial amplia, está especialmente prevalente en regiones de clima templado y subtropical, y aquí se encuentran en reservorios murinos más abundantes, como lo son las ratas y las zarigüeyas, y los vectores van a ser las pulgas, por lo que las personas que pues habitan y visitan estas zonas tienen un riesgo de infección pues, bastante alto. En el caso de México, es la segunda causa de rickettsiosis más frecuente, como ahorita vamos a ver en el boletín, y pues afecta principalmente a adultos con mayor prevalencia en los meses de abril a octubre. El segundo grupo es el tifus epidémico, que este es transmitido de forma interpersonal por el piojo del cuerpo, que vemos el pedículo humanus corporis. Las condiciones humanas que favorecen la proliferación del vector pues son comunes en invierno, así como también en personas que viven condiciones de hacinamiento y poco saludables que favorecen la propagación del piojo corporal, como en el caso de las guerras, hambrunas y desastres naturales. En los piojos pues mueren, ya vimos, por la infección en 2 o 3 semanas, lo que evita la transmisión transovárica de esta riqueza, y pues actualmente con la disponibilidad del tratamiento se ha visto una disminución del índice de mortalidad. También, pues bueno, ya sabíamos que hay la tifus de los matorrales, que es otro, pero pues al menos en México no se han registrado casos de ellos, ni siquiera está en el boletín epidemiológico como cuadrito. Siguiente. Y pues estos que caen en el de otros rickettsiosis, pues se consideró la ehrlichiosis monocítica humana, que pues esta ha sido reportada en Estados Unidos desde el año 2000 con 200 casos y desde entonces ha incrementado su incidencia de 1 a 2.5 casos por millón de habitantes en el 2010. Actualmente las que son la causa de esto es la Ehrlichiosis chafensis y la Ehrlichiosis ewingi. Y pues en el caso de México y Latinoamérica, pues el primer caso fue reportado en 1999 en Yucatán y 2 casos en Venezuela. Actualmente se han reportado en 20 estados del país los vectores competentes y pues esto supone un diagnóstico diferencial de dengue tifus y de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Pero pues al menos de este tampoco se encontraba en el boletín. Traté de buscar en otros documentos para ver pues, estas cifras que nos mencionaban, pero pues no encontré, doctor, al menos de la lichiasis. Sí, esta es no tan frecuente, no es frecuente y de diagnóstico también diferencial con otra rickettsiosis. Y bueno, en algún tiempo fue mencionada la Ehrlichia canis, ¿no? Como causante de. Y pues hay que buscarlo intencionalmente. Si lo buscas intencionalmente vas a encontrarlo, ¿verdad? Uno que otro caso, como ya ocurrió aquí en México. Muy bien. Siguiente. Y pues bueno, aquí les presento el primer boletín epidemiológico de la semana 47, actualizado hasta el 6 de diciembre, es decir, ayer. Y pues vemos que aquí te muestran las primeras 2 tablitas. La primera es la rickettsiosis sin clasificación de especie, que es referido a que quizás, pues, como se refería el doctor, si las buscas, pues quizás en estas puedes haber encontrado ese tipo de rickettsiosis, pero pues
así lo ponen, como que se diagnosticó que es rickettsiosis, perdón, pero pues no se sabe cuál fue la etiología específica. Pues vemos que hay estados como Baja California, Coahuila, en Chihuahua, que esta semana sí hubieron 2 casos, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sonora, que en esta semana hubieron 4, y si nos damos cuenta es el estado con mayor casos, y en Yucatán se lleva 7 este 2021, pero pues esta semana nada. Con respecto a la fiebre manchada, son casi la mayoría de los mismos estados, Baja California, Coahuila, Chihuahua de nuevo, esta semana un caso, pero pues vemos que sí tienen varios casos de lo que llevamos en el año. Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora igual, que son 6 casos esta semana, igual alta cantidad, y pues del resto ni uno. Bueno, en Yucatán no se cuenta con como fiebre manchada este año. Pero el año pasado sí. El año pasado sí. De hecho, siguiente test, por favor. Ya en esta gráfica que les presento es la fiebre manchada, los casos desde el 2013 hasta el 2021. Y vemos cómo en el 2013, pues sí, teníamos 1027 casos, como luego fue disminuyendo. 2014-2015 como que se mantuvo la misma cifra. En el 2016 hubo una disminución, 82, luego volvió a aumentar, llegando al pico 315 en 2018, en el 2019 como que un poquito, en el 2020 99, y pues este año llevamos más casos hasta esta semana, comparado con el 2020, que son 138 casos. Siguiente. Y pues esta es la gráfica, pero de los casos sin clasificación de rickettsiosis. En el 2013 no es que no hayan habido ni un caso, pero al menos en el boletín de ese año no estaba registrado. Ni siquiera había la columna. Esta columna la empezó a ver a partir del 2014. Y pues igual en el 2014 vimos 936 casos, luego cómo fue, pues sí, disminuyendo. Y ahí se va manteniendo como entre los 166, 135. En el 2020 igual fue la tasa más baja con 59, y este 2021 que llevamos 108 hasta esta semana. Siguiente. Y pues en esta es de la correspondiente al grupo tifus. Tenemos el tifus epidémico que pues vemos ni un caso, ni siquiera tampoco en el 2020 había. Y con el que sí hay, pues el tifus murino, que este año se ha diagnosticado en Aguascalientes 1, en Baja California 4 y en Morelos 6. Siguiente. Y pues aquí ya les presento el grupo tifus, que es lo que vemos. El tifus epidémico, en el 2003 tuvieron 44, en el 2014 12, y a partir de 2015 no ha habido ni un caso, hasta lo que llevamos en el 2021. Mientras que con el tifus murino, teníamos 84 en el 2013, luego 49, luego en el 2015 sí se elevó bastante a 402. Ahí ha ido disminuyendo, conforme hasta que ahorita en el 2021 pues llevamos nada más 11 casos, que han sido menos que el año pasado. Siguiente. No sé si va a decir algo con respecto a esto. Entonces, en general podemos decir del grupo de enfermedades por riqueza, la fiebre manchada de las montañas rocosas es la más frecuente en México, ¿verdad? Sí. Y pues los casos que se han diagnosticado aquí han sido en general también por esta, o sea, considerada en esta entidad, ¿no? De las fiebres manchadas. Ok. Siguiente test. Y bueno, ahorita comenzando a hablar acerca de la patogenia. Primero que nada, es importante que mencionemos acerca de los roedores y los reservorios. Los roedores van a ser, pues, este reservorio de un gran número de organismos infecciosos, como ya sabemos, los cuales si se transmiten al hombre o a las poblaciones de animales domésticos, pues es en que pueden causar los brotes de enfermedades, que a menudo tienen alta morbilidad y cierta mortalidad. Muchas especies de roedores silvestres tienen relativamente poco contacto con el hombre o con estos animales domésticos. Sin embargo, pues ellos pueden servir para mantener en circulación a los agentes infecciosos en focos endémicos por largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos roedores domésticos de áreas orales ocasionalmente entran en contacto con esas especies silvestres, pues estos organismos infecciosos
pueden ser transmitidos indirectamente. En este caso, ya sea a través de mordeduras de garrapatas a los roedores domésticos, quienes estos sí son los que viven en contacto tanto con nosotros, o sea, los humanos, como los animales domésticos, y pues así es como va resultando pues, el brote de las enfermedades. En estos últimos, o sea, los animales domésticos, en su mayoría son mamíferos, que pues son susceptibles a la Rickettsia por mordedura de la garrapata, que además de que cumplen con las condiciones mínimas para a su vez ser la fuente de infección, ayudando así a la diseminación de microorganismos en zonas endémicas, ¿no? Entonces nos mostraban ciertas características para ser considerados buenos reservorios amplificadores, que son estas 4. Primero es la susceptibilidad de la infección por la Rickettsia rickettsii. El segundo es la abundancia en las zonas con muchas especies de roedores silvestres y las áreas orales. El tercero es la detección de los largos periodos de bacteriemia. Y la cuarta es la proliferación reproductiva, que pues, permite la disponibilidad de muchos animales susceptibles a la infección aguda. También se sabe que pues, otros reservorios de pues, la Rickettsia rickettsii son los coyotes y los perros, los cuales pues, estos últimos son el principal reservorio doméstico. Siguiente test. Bueno, ahorita sí, comenzando a hablar de pues, el proceso de forma general, pues una vez que este ingrese al organismo, tenemos que se va a diseminar ya sea por vía hemática o por vía linfática. Luego vamos a tener la endocitosis y se va a formar un fagosoma. Este fagosoma, al final de cuentas, por la liberación de la fosfolipasa A, pues se va a destruir. Y es ahí como si ya se reproduce por fisión binaria, vamos a tener esa multiplicación del organismo, el microorganismo en nuestro cuerpo. Pero bueno, siguiente. Empezando a hablar de una forma más específica, tenemos que la penetración de riquecias en las células, esto se va a conocer como fagocitosis inducido, está dado por la penetración en fagocitosis no profesionales, es decir, que está estimulada por las propias riquecias. Entonces tenemos, una vez dentro de la célula, estas van a disolver la membrana del fagosoma, como ya les había comentado, por la secreción de la fosfolipasa A y se liberan al citoplasma. Entonces nos ponían que con Kawasaki, en este caso, se van a acumular en las células por una sobrepoblación, produciendo su destrucción por lisis, que va a ser provocada por la secreción de la fosfolipasa A. Pero en el caso de la Rickettsia, esas son liberadas continuamente mediante largas prolongaciones citoplasmáticas que conocemos como filopodias. Entonces, a este punto, cuando comienza a presentarse ya la enfermedad, van a ocurrir dos sucesos importantes. Primero es la respuesta inmune celular, que esta va a ser por la modificación en las células mononucleares periféricas, y la segunda va a ser la reducción en células T circulantes, sobre todo la CD4 y la CD45. Y pues esto, ¿por qué ocurre? Bueno, nos decía que puede estar relacionado con la adhesión celular al endotelio vascular que va a haber, seguido por la internalización a los sitios de inflamación. Siguiente. Entonces, en este punto tenemos que pues, va a comenzar a haber una alteración profunda en la respuesta inmunohumoral, donde tenemos dos fases. En la fase aguda, vamos a ver primero que se van a incrementar en suero el interferón gamma, la interleucina 16, así como el factor de necrosis tumoral. Y también va a haber un aumento significativo en monocitos CD14, HLA-DR. Mientras que por su parte, subgrupos celulares como los linfocitos TCD8, las natural killer CD16, los linfocitos BCD20, ellos van a tener una disminución en sus niveles. Pero conforme va avanzando la enfermedad, en la segunda semana después de la infección, vamos a tener que los niveles de interferón gamma van a disminuir rápidamente, mientras que las interleucinas y el factor de necrosis tumoral alfa, estos van a ser de una forma más gradual hasta que lleguen a su rango normal en la etapa de convalescencia. Entonces nos decían que la fuente principal de protección contra las riquecias las van a proveer los linfocitos TCD8, y esto lo hacen al participar en la activación de linfocitos citotóxicos, los cuales constituyen el mecanismo potencial de eliminación de células infectadas por riquecias. Las líneas celulares del endotelio pues, pueden procesar y presentar exitosamente los antígenos riqueciales a los linfocitos TCD8 y de esta forma los activan. Entonces vamos a tener que pues esto está determinado por la secreción del interferón gamma y
por esa misma razón, ambos son cruciales para la eliminación de riquezas y posteriormente, pues, el restablecimiento del paciente. Entonces tenemos, bueno, lo que se espera después del tratamiento exitoso es que los subgrupos celulares regresen a sus niveles normales, exceptuando dos que van a persistir a niveles elevados. El primero son los monocitos de la clase CD14HLA-DR, que aparentemente de manera indirecta van a estar igual elevados con el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, como ustedes ven, hay cierta similitud en la patogenia en relación a la liberación de citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Que pueden ocasionar daño por sí mismo, en este caso al endotelio. Y la otra similitud con dengue, ¿no? Que el daño importante al endotelio, ¿no? Igual que en dengue. Y por eso clínicamente se puede confundir, ¿verdad? Muy bien, adelante. Entonces, hablando ahorita de la fisiopatogenia, pues ya tenemos, ¿no? Sabemos, después de la proliferación de la riqueza, localmente en el sitio de la picadura, el microorganismo se disemina por vía hematógena o linfática y todo esto va a producir una vasculitis secundaria. Entonces, esto es importante porque se afectan a las células endoteliales de capilares, arteriolas y venas, conduciendo al depósito de fibrina y plaquetas que van a dar origen a la eclosión de los vasos sanguíneos. Entonces, también lo que ocurre va a haber una infiltración perivascular por linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y leucocitos, ya sea con o sin necrosis en los vasos sanguíneos, que es lo que nos va a comenzar a hacer que se presenten las manifestaciones clínicas. La primera es que esto explica la base fisiopatológica de la erupción. Entonces, esto nos decía que la vasculitis de los pequeños vasos va a ser la que lo cause. Entonces, a medida que esta empeore, el brote cutáneo también lo va a hacer. De hecho, en casos de trombosis local se observan gangrena de la piel o de las partes distales de las extremidades, pero esos son en niveles mucho más graves. Luego tenemos a la vasculitis linfocitaria, que pues esa puede afectar cualquier órgano y en los casos fatales pues puede haber neumonitis intersticial, miocarditis intersticial, nefritis, meningitis o triaditis portal. Entonces, tenemos que también lo que va a ocurrir a medida que se van acumulando las lesiones vasculares, va a ocurrir una pérdida significativa tanto del volumen intravascular, la albúmina y los electrolitos, mientras que los leucocitos y las plaquetas van a ser consumidos en los focos de infección. Y pues todo esto nos va a causar al final una hipovolemia, la cual se agrava la hipoperfusión tisular y pues puede provocar una zoemia prerrenal. Y esto es porque pues no tenemos esa compensación por los mecanismos homeostáticos normales que se deberían de tener. Y finalmente la lesión vascular que viene significativa a esta hipoperfusión, pues nos puede causar insuficiencia renal, respiratoria, alteraciones del sistema nervioso central o en sí una falla multiorgánica. Siguiente. Y bueno, ahora comenzando a hablar de las manifestaciones clínicas. Perdón. A ver si quieres pasar la anterior, nada más para recalcar. Entonces, aquí cuida el asunto es el daño al endotelio, ¿verdad? Con vasculitis secundaria, y que trae un montón de complicaciones, bueno, de alteraciones a diversos niveles, ¿verdad? Vasculitis en general no se da en dengue, por ejemplo, eso es muy característico de la rickettsiosis. Y me llama la atención en el número 3, donde dice diseminación del microorganismo con vasculitis secundaria, que dice, originan a la eclosión de vasos sanguíneos. ¿Está bien el término, Sheila? ¿No es oclusión? Bueno, en el Kumate decía eclosión, pero creo que sí sería oclusión mejor, doctor. Pues sí, porque eclosión es que sale la larvita del huevo o sale el pollito del huevo, ¿no? Esa es eclosión. Hay que ver a qué se refiere con eclosión de vasos sanguíneos o es un error tipográfico, porque suena más lógico, diga, oclusión de los vasos sanguíneos, si hay trombosis, ¿no? Eso sí, y todo lo demás. Entonces, pienso que puede ser un error tipográfico. Muy bien, adelante. Ok.
Bueno, y como les comentaba, las manifestaciones clínicas, pues en general vamos a tener un periodo de incubación que varía entre 2 días a 2 semanas. Y solo el 60% de los pacientes pues recuerdan haber sido mordidos. Esto se debe básicamente porque pues bueno, las mordeduras no son dolorosas y además se suelen localizar en sitios anatómicos que pues suelen ser difíciles de poder observar. Primero tenemos 2 etapas. El primero es el periodo prodrómico, que aquí el paciente va a tener fiebre, malestar general, escalofríos y cefalea. Y en el caso específico de la fiebre manchada de las montañas rocosas, puede haber fotofobia, anorexia, mialgias y artralgias. Pero pues esos son síntomas inespecíficos también. Luego comienza la fase de estado, que tiene una iniciación súbita. Aquí vamos a tener una fiebre elevada de hasta 41 grados Celsius, que va a ser precedida por escalofríos y que suele ser sostenida con duración aproximada de entre 2 a 3 semanas. Una cefalea muy intensa que la describen como intolerable. Puede acompañarse de vértigo, el cual va a atacar el estado general con gran postración del paciente. En la exploración física veremos piel seca, conjuntivitis muy intensa con fotofobia. El estado de conciencia va a estar alterado con alternancias de estupor y delirio. Y luego se vienen a agregar tos seca, náuseas y vómitos, acúfenos, sordera, ubicundez facial, que es el rubor. Y pues al cabo de 3 a 4 días es cuando va a comenzar la siguiente fase, que es la etapa clínica. Siguiente. Esta etapa clínica pues sí se divide según el agente etiológico que la presente. El primero que tenemos es con la de las fiebre manchada de las montañas rocosas, perdón, en el cual este sí tiene una triada clásica, que es fiebre, cefalea y erupción cutánea, que aparecen de manera súbita también. Nos decían que en el 5% de los casos solo aparece al tercer día y en el 60-70% a las 2 semanas después de la exposición a la garrapata. La mortalidad de esto ocurre entre el 5 al 25% de los casos y esto pues se entiende por la vasculitis diseminada y pues la falta de tratamiento, que pues más adelante vamos a ver que por lo mismo que el diagnóstico a veces es complicado de realizar, pues se atrasa en el tratamiento, que pues esto es algo oportuno pues para el paciente. Entonces, hablando específicamente de la erupción cutánea, nos decía que a menudo está en la fase temprana, pero se desarrolla entre el tercer y quinto día usualmente. En primeras fases no va a ser pruriginosa, más tarde se vuelve papular y en rara ocasión puede aparecer hemorragias e incluso áreas de necrosis o gangrena cutánea, pero pues no es muy común que suceda eso. Lo que sí, una de sus características es que tiene una progresión centrípeta, es decir, va a iniciar de las muñecas y los tobillos hacia el tronco. En algunos casos afecta también a las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y pues tenemos otras variaciones que pues esto ocurre porque la vasculitis ya vimos que pues es en todo el cuerpo. Primero, como gastrointestinales, tenemos el vómito y el dolor abdominal, que ocurren en un porcentaje considerable de pacientes. Las neurológicas, como la confusión, convulsiones y meningitis. Las oftálmicas, que son conjuntivitis, papiledema y hemorragias retinianas. Y en raro caso tenemos pericarditis, miocarditis, tos y disnea. Pero pues eso también depende de pues, cómo vaya progresando el cuadro del paciente. Bueno, luego tenemos el tifus epidémico, que pues bueno, se los voy a mencionar, pero pues ya vimos que al menos epidemiológicamente, pues desde hace 2015, 2014, pues no hay ni un caso, pero pues es importante considerarlo, ¿no? El periodo de incubación suele ser de una semana, aparece un cuadro de cefalea intensa, escalofríos, fiebre y mialgias. En esta fiebre suele aumentar rápidamente hasta 38.8 a 40 grados Celsius y se torna remitente, lo que determina la postración del paciente. La tasa de mortalidad, pues en ausencia del tratamiento, es del 20 al 30%, pero pues puede ser mucho mayor en poblaciones con una salud y nutrición deficiente, así como los que carecen de la asistencia médica adecuada. Con respecto a las características del exantema, estos suelen aparecer en los pliegues axilares y la parte superior del tronco alrededor del quinto día y posteriormente se propaga en dirección centrípeta igual, es decir, hacia el tronco. En fase inicial van a consistir en máculas rosadas no confluentes que se acentúan con la compresión digital, pero el paso de los días se va tornando maculopapular de color más oscuro, petequial y confluente hasta abarcar la totalidad del cuerpo, excepto la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, que pues esto es lo que lo diferencia con la anterior, porque ahí pues sí sucede. Y decía nada más ese término que cuando hay una reincidencia de la enfermedad,
se desconocen las causas y pues puede generar nuevos brotes, se le va a denominar enfermedad de Brill-Zinsser. ¿Iba a comentar algo, doctor? No, adelante. Nada más era una corrección cuando dijiste se diferencia, es diferencia. No, diferencia, sí, no, disculpa. Siguiente test. Bueno, y este último, que es el tifus murino o endémico, este va a tener un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Aquí pues va a haber la infección endotelial también sistémica, bastante similar, asociada con la primera. La mortalidad de aquí es del 4% en los pacientes que suelen ser internados en cuidados intensivos. Las manifestaciones clínicas tempranas son la erupción cutánea maculopapular, que suelen localizarse en el tronco, extremidades y casos raros palmoplantar. Y pues cuando la enfermedad sigue progresando, pues puede haber alteraciones en este caso del hígado, riñón y neurológicas también. Siguiente. Bueno, ahorita con respecto al diagnóstico, nos mencionaban que primero, bueno, hay 3 niveles, digamos, ¿no? Que es lo de la microscopía, el cultivo y la detección de anticuerpos, porque a nivel clínico decía que pues sí se puede confundir, como ya vimos, con dengue, ni con otras pues, enfermedades, entonces es un poquito más complicado. Con respecto a la microscopía, decía que aunque las riquecias se tiñen débilmente, con la tinción de Gram se puede teñir con los métodos de Giemsa y Jiménez. Entonces aquí los anticuerpos específicos que van a ser marcados con fluoresceína se pueden emplear igualmente para teñir las bacterias intracelulares en muestras de tejido de las biopsias. Entonces, esta detección directa de los antígenos de Rickettsiae constituye un método rápido para confirmar el diagnóstico clínico pues, de la fiebre exantemática de las montañas rocosas, pero pues aquí la cuestión es que principalmente está disponible solo en los laboratorios de referencia, entonces es un poquito más complicado poder acceder a él de manera pues, directa. Luego tenemos el cultivo, que pues igual, aunque el aislamiento de las riquecias en sistemas de cultivo celulares o huevos embrionarios resulta relativamente sencillo, solo los laboratorios de referencia también, con amplia experiencia con este microorganismo, pues realizan los cultivos de forma rutinaria. Entonces, si se intenta cultivarlos, se deberían elegir muestras de la capa leucocitaria de la sangre o una biopsia pues, de la piel, pero pues tampoco no es como de primera elección. No, de hecho, ya habíamos comentado organismos intracelulares obligados, en este caso Rickettsia, y el otro ejemplo son virus. Pues para mantenerlos en laboratorio, en cultivo, tienes que tener una base de líneas celulares, ¿sí? Y eso solo los laboratorios de investigación, y no todos lo tienen. Pues para fines prácticos, el aislamiento o el cultivo en la práctica clínica es muy, bueno, no estábamos al alcance de la práctica clínica, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a otros métodos, incluso moleculares, ¿verdad? Sí, doctor. Y pues bueno, es por estas razones que pues la serología es actualmente la más amplia aplicada en diagnosis de rutina, a pesar de que los anticuerpos IgM e IgG aparecen después de una semana a 10 días de la enfermedad. Solo en el 50 o 60% de los casos, pues estos anticuerpos pueden ser detectables, ya que duran elevados para más de 3 a 4 meses. Pero bueno, primero tenemos a la prueba de Wade-Felix, que es correspondiente a la prueba febril OX19, que aquí pues implica la aglutinación diferencial de los antígenos proteus, que pues esos aparecen en la segunda semana de la enfermedad y alcanzan su pico más elevado en la tercera semana, que posteriormente pues declinan a títulos inferiores, nos decía, de 1 a 160. En la actualidad no se recomienda como consecuencia de su falta de sensibilidad y especificidad ante la rickettsiosis. Es por eso que nos plantean a la microinmunofluorescencia, el MIF, que pues esta prueba detecta la presencia de anticuerpos contra proteínas de la membrana externa, que son específicos de las especies, así como del antígeno lipopolisacáridos. Y una vez esto, se debe realizar también un inmunoanálisis Western blot, que este es con el fin de definir las especies individuales, debido a que, pues, ya sabemos, ¿no? Distintas especies de riquecias comparten el antígeno lipopolisacárido. Entonces, la sensibilidad y especificidad suelen ser bastante elevadas y se suelen encontrar concentraciones diagnósticas de anticuerpos en la segunda semana de la enfermedad.
Y finalmente nos decía que las técnicas moleculares como la PCR pues permiten un diagnóstico rápido y específico al detectar pues el ADN de la rickettsia en tejidos infectados. De hecho, como les comentaba, aquí en la unidad de investigación, el doctor Peniche hacen PCR, si mal no recuerdo, también inmunofluorescencia, ¿verdad? Y la prueba de Weil-Felix, pues es parte de las reacciones febriles, como comentábamos, tiene sus limitaciones, pero pues, es muy empleada en México. Usted es paciente con síndrome febril de más de una semana de evolución, no saben por dónde anda no hay foco infeccioso evidente, y pues mandan reacciones febriles, ¿no? El hecho de que salga negativo no excluye que no tenga el problema, ¿ok? Sí, doctor. Siguiente test. Ahora, en este caso, rickettsiosis, para hacer el diagnóstico, hay que sospecharlo clínicamente para que nos hagan pruebas específicas para investigar rickettsiosis, ¿no? Muy bien. Por eso, precisamente, es que hay pocos casos reportados, igual que leptospirosis, porque el diagnóstico es difícil, ¿verdad? Y Sí. eso es típicamente la punta del iceberg, ¿no? Pero hay casos de que hay casos, ¿sí? Hay casos. Porque además Bueno, tenemos todas las condiciones ecológicas para que exista rickettsiosis, ¿no? El doctor Peniche aquí ha investigado a perros, a mascotas, perros, garrapatas de los perros, que en teoría las garrapatas del perro no le muerden al hombre, pero pues algunas garrapatas no lo saben y le muerden al hombre también. Y entonces, y se ha encontrado un buen porcentaje de garrapatas infectadas con riquecias, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Muy bien, adelante. y bueno, ya casi para acabar, con respecto al tratamiento, en la mayoría de las enfermedades producidas por riquecias pues va a ser parecido y consiste básicamente en la administración de antibióticos por vía oral, así como tratamiento sintomático de sostén, el cual pues debe iniciarse con base en la sospecha clínica, como mencionaba el doctor, y pues no esperar a la confirmación del laboratorio necesariamente. Las tetraciclinas son el tratamiento de elección, especialmente la doxiciclina. Algo importante que considerar es que hay que continuar con los antibióticos durante al menos 24 horas una vez que la fiebre haya desaparecido. También nos decía que las tetraciclinas, excepto pues la doxiciclina, no debe de administrarse a niños menores de 8 años, pues por el riesgo de tinción de tal que produce. Algo importante es que no existe ninguna vacuna para la rickettsiosis, salvo para el tifus transmitido por piojos, pero esto me suena medio raro porque igual traté de buscar cuál era o hacer información, pero al menos no me apareció. Del que sí me apareció fue que en los últimos años se ha tratado de probar y se está trabajando para encontrar alguna vacuna contra la rickettsiosis, pero todavía no hay nada asegurado, ¿no? Y bueno, el diagnóstico e inicio rápido del tratamiento adecuado, pues esto suele condicionar un pronóstico satisfactorio, pero pues por desgracia a veces esto no puede ser posible cuando los signos clínicos esenciales, por ejemplo el exantema, suelen aparecer tarde o en ocasiones no lo hacen. Entonces, además que con frecuencia no se dispone de los resultados serológicos hasta 2 semanas o más después del inicio de la enfermedad, lo que retrasa el comienzo del tratamiento. Entonces, por eso ante una sospecha, pues se recomienda iniciar de una vez con la tetraciclina y el tratamiento sintomático. ¿Voy a comentar algo aquí, doctor? Esto de las vacunas, bueno, no es un problema cuando es en México, problema así importante de salud pública, no hay demasiados casos, aunque sí si no hay tratamiento, la mortalidad es alta, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de exantema, más que exantema, aquí en rickettsiosis es lesiones de vasculitis, ¿verdad? Que pueden ser generalizadas. En leptospirosis, ¿se acuerdan cuando vimos leptospirosis? También hay problemas de sangrado, pero ahí básicamente son por trombocitopenia. Entonces, bueno, ya hay algunos datos clínicos que nos pueden orientar hacia una o hacia otra entidad, ¿verdad? Muy bien. Sí. Adelante. Siguiente test.
Y pues ya con respecto a la prevención y el control, pues algunas de forma específica para el tipo de tifus epidémico, pues aplicar, por ejemplo, polvo insecticida, intervalos adecuados en forma manual o con pulverizador, tanto a la ropa y a las personas que viven en condiciones que facilitan la infestación por piojos. En el caso del tifus murino, búsqueda de roedores en las proximidades del hogar del enfermo, reducción del índice de pulgas roedores a través de la aplicación de insecticidas en vías de paso, madrigueros y refugios de ratas, medidas de saneamiento ambiental, para las fiebre manchadas, la poda de terrenos infestados y profilaxis en forma de ropas protectoras, tales como botas altas, repelentes contra garrapatas y remoción de las garrapatas adquiridas. O sea, al final nos decía que el diagnóstico oportuno podía contribuir favorablemente en respuesta a la terapéutica y la sospecha clínica temprana, pues pueden ayudar a diferenciar otros padecimientos febriles, como hemos estado mencionando, ¿no? Como el dengue y la leptospirosis. Pero pues en general es eso. Y ya al final, pues... Aquí en medidas de control, fíjense, tenemos enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Se transmiten de humano a humano. Bueno, pues ahí pues son unas medidas de control, por ejemplo, COVID-19, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, en fin. En otros casos, por ejemplo, dengue, que son transmitidas por vector, pero nada más hay el vector y el humano. Entonces ahí, ¿hacia dónde nos dirigimos? Control del vector, ¿verdad? Pero hay otras enfermedades como esta, en donde está el humano, está el vector, y aparte hay reservorio. Pues ya se complica más la situación, ¿verdad? En este caso, bueno, si sabemos que las mascotas, nuestros perros, por ejemplo, pueden tener el vector, la garrapata, pues hay que estar al tanto de que no tengan garrapatas. Y si tienen, darles tratamiento a los perritos, ponerles los garrapaticidas, ¿no? Que a veces es difícil, porque el ciclo de vida de la garrapata, que puede estar ahí un buen tiempo, los huevos en el pasto del jardín y llega la época de lluvias y salen y otra vez se infectan o infestan, en este caso infestación al perro, en fin, y a veces son muy difíciles de erradicar, pero hay que, entonces aquí es básicamente estar al tanto de que nuestras mascotas, en este caso los perros, no tengan garrapatas, ¿no? Muy bien. Adelante. Siguiente. Y ya, pues la historia natural de la enfermedad, que quizás me siento un poco más en las fiebres manchadas como base, pues porque es la más común, la más frecuente para tomar en cuenta. Y ya, sería todo de mi parte, doctor. Muy bien, entonces el ambiente, cuidar, en este caso ya sabemos hay vector, hay reservorio y está el humano, ¿no? Como huésped, lo llamaríamos accidental, ¿no? Muy bien. Diagnóstico difícil en ocasiones, o generalmente es difícil, ¿sí? Tratamiento, pues ya que el diagnóstico realmente pues no es difícil, son antibióticos, ¿no? Y aquí sí puede haber lesiones importantes, incluso a nivel cerebral, y puede haber secuelas y hay que manejarlas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pues como ya hemos visto en el curso ahora sí que en el curso del curso, pues la mayor parte de las infecciones van a ser asintomáticas, ¿verdad? Y algunas leves y algunas menos las formas graves, ¿no? Que es lo habitual que hemos visto que pasa en las enfermedades infecciosas. Muy bien, ¿alguna duda o comentario que quieran hacer? ¿Pregunta para Sheila? De anaplasma no hay ninguna información en México, ¿verdad? No, doctor, no había. Ok. Muy bien. ¿Nada más? Bueno, entonces, paludismo, rickettsiosis, leptospirosis, problemas que tenemos que estar al tanto aquí en Yucatán, ¿no? Incluido el dengue.
Nos falta entonces solamente 2 temas. Enfermedad de Chagas, ¿ya la tienes preparada? Ahorita se me pasó. ¿Quién la va a...? Yo. Eso ya la tengo lista. No la he subido al Teams. ¿Pero ya la tienes preparada? Sí. Tenemos 10 minutos, ¿por qué no empezamos? Y ya para mañana terminar más con tranquilidad. Está corto, son 13 diapositivas. Ahora, la enfermedad de Chagas, al igual que rickettsiosis, leptospirosis, es endémica en Yucatán. Igual, diagnóstico difícil, hay que buscarla. Pero de que está, ¿sí? Entonces, tenemos que también tomarla en cuenta. Sí. Muy bien, adelante, Fabricio. Pues, no voy a poder apuntar. Pues para comenzar, pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria sistémica crónica y es transmitida por vector. Ahí tenemos el vector, que son triatominos, o también lo conocemos como chinches. Bueno, esta chinche va a picar la piel del humano, normalmente en esta área, en el área periuretaria, y se alimenta de la sangre y al mismo tiempo que está alimentando deposita sus heces cerca del lugar de la picadura. ¿Cómo va a entrar el parásito a nosotros? Pues cuando nos frotamos, cuando el humano se frota el lugar de la picadura por la comezón o por el dolor, pues en ese movimiento de frotar, pues es cuando introduce o inocula los parásitos dentro de la piel y es donde empieza todo el proceso, ¿no? Pues nada más una aclaración, Fabricio. Bueno, es una enfermedad parasitaria, pero específicamente un protozoario, ¿verdad? Más adelante lo voy a hablar. Es sistémica, puede ser crónica, pero tiene una fase aguda. Ya después nos vamos a decir así. Y efectivamente el vector son triatóminos y en algunas partes le llaman chinches besuconas. Y en Yucatán tiene un nombre característico. ¿Cuál es? Desconozco el nombre. El PIC. El PIC, exactamente, es el PIC. Y ustedes lo pueden ver ahí en sus jardines, ¿sí? Y ahí están. Yo en alguna ocasión, en una casa que vivía previamente de un amigo, encontré PICs ahí en el jardín y los llevé al laboratorio para que los examinaran y estaban llenos de tripanosomas, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, generalmente sí se introducen cuando el PIC pica y chupa sangre, pero chupa en serio, más que la Aedes, ¿sí? Chupa en serio sangre. Y además está más grandote, ¿verdad? Y esto que se llama signo de Romaña no es porque pique ahí el PIC alrededor, es porque el paciente se frota. Cuando le pica el PIC, el paciente se rasca y después se frota el ojo y ahí se autoinocula, ¿verdad? Y entonces el canijo PIC hace 2 cosas, nos hace 2 cosas feas, ¿no? Primero nos pica y nos chupa sangre. Y luego defeca, ¿sí? Y es ahí por donde entra el parásito. No entra por la picadura, sino no entra que él lo inyecte, sino entra porque está en sus heces el parásito. Muy bien, adelante. Sí, bueno, pues estos insectos o chinches son insectos nocturnos que son atraídos por luces artificiales y también por el calor que emiten los mamíferos, especialmente los vasos sanguíneos, por eso saben dónde picar, por así decirlo. En México, según el libro, decía que estos insectos se encontraban más que nada en Michoacán y Jalisco, aunque más adelante vamos a ver que Yucatán pues, es el que tiene la mayor prevalencia de la enfermedad. Y también pues hay otros tipos de transmisión que puede ser la vía vertical, de madre a hijo, puede ser por trasplante de órganos, transfusiones de sangre o ingiriendo alimentos que igual pueden estar contaminados por el vector, por las heces del vector. Sí, aunque lo más frecuente es por la picadura del PIC. Bueno, pues el parásito, el protozoario que nos va a causar esto, pues va a ser el Trypanosoma cruzi, que pertenece a los Trypanosomas stercolaria.
que está dividido en dos grupos, que dependiendo del nicho ecológico en el que se encuentre. Tenemos el Cruzi 1 y el Cruzi 2. El 1 se dice que es selvático, que infecta principalmente a marsupiales y a mamíferos, mientras que el 2 ya se considera como el doméstico o el que está relacionado con la infección en los humanos. Este Trypanosoma cruzi va a tener 3 estadios a lo largo de su vida, que son el tripomastigote, epimastigote y el amastigote. Del tripomastigote al epimastigote, pues son fusiformes, son flagelados ambos. El tripomastigote es infectante no replicativo y se disemina en la sangre del huésped definitivo, o sea, donde se hace todo su proceso del ciclo sexual y todo eso. O sea, su ciclo vital completo, ¿no? Y el epimastigote es la forma replicativa y se encuentra en el intestino de los vectores, o sea, de las chinches. Ahora, el amastigote, ya no es fusiforme, es redondo y va a ser no flagelado. Y se va a multiplicar dentro de las células de los mamíferos hasta que estas células se rompen que se va replicando. Llega un momento que se rompe la célula y antes de romperse pasan otra vez a su fase de tripomastigote para invadir otras células nucleadas. La característica de es que puede invadir cualquier célula nucleada del cuerpo. Son sus características más importantes. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué otro parásito protozoario tiene la forma de su ciclo de vida de amastigote? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Leishmanias. Andrew, exactamente, Leishmania, ¿verdad? También ahí está la forma de amastigote, ¿no? Son generalmente intracelulares. Muy bien, adelante. Aquí en esta imagen pues podemos verlos aquí. Leishmania hay amastigote y promastigote. Aquí hay amastigote, epimastigote y tripomastigote, que están más complejos todavía el ciclo de vida. Muy bien, adelante. Bueno, pues aquí tenemos el boletín epidemiológico de la semana 47 del 2021 y vemos que pues en Yucatán, por lo menos en Yucatán, pues hay muy pocos casos, 2 han habido en el caso de aguda. Y también tenemos la otra variación que estoy diciendo, que es la crónica. Pues en total, entre las dos, pues tenemos nada más 3 casos en esta semana. Y pues dice que se reportan casos en toda América Latina, pero decía que iba desde México hasta Argentina, pero en Cuba y en República Dominicana no se reportan esta enfermedad. También Yucatán presenta las tasas más altas de incidencia y a nivel nacional, o sea, en México en general, se dan 0.7 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los factores de riesgo que podemos encontrar, pues son casas con paredes y techos hechos de palmas, más adelante las vamos a ver, y donde pues puedan habitar los triatominos, donde ahí pues ahí habitan y pues ya en las noches salen y pican a las personas. Pues también marqué los otros estados de donde tenemos compañeros, como Veracruz, Campeche y Chiapas, pero pues en esta semana pues no han habido muchos casos realmente, a excepción de Veracruz, que en la crónica hubo 45 casos en hombres y 13 en mujeres. Pero aquí pues tenemos la relación desde el 2014, acá se me fue el dedo, del 2014, y vemos que como que tiene picos y luego baja y luego vuelve a subir, entonces como que está un poco rara cómo se va presentando, ¿no? El más alto pues fue acá en 2015, que fueron más de 1,000 casos, y de ahí pues bajó, luego en 2017 bajó hasta menos de 200, si acaso creo que eran como 115, y de ahí volvió a subir en el 2018 y así se va. Sí, pero otra vez lo mismo igual que con rickettsiosis y leptospirosis, es la punta del iceberg, ¿no? Y vuelvo a insistir, el diagnóstico no es fácil, hay que sospecharlo, ¿sí? Cuando los investigadores se van intencionalmente a buscar, entre comillas, casos, los encuentran, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Bueno, pues con respecto a la patogenia, pues respecto a la acción del sistema inmune. Fabricio, esta patogenia sí va a tardarte un poco en explicarla, ya son prácticamente las 2.
Pues ya, si quieres, continuamos mañana y ya después ya enfermedad de Lyme y ya terminamos el programa. ¿Ok? Ok. ¿De acuerdo? Sí. No los oigo. Sí, doctor. Bueno, corrijan el equipo que subió su tarea a enfermedades, subió lo de diarreas a respiratorio para que pongan ahora sí que la buena y acaben sus otras tareas, ¿no? Yo ya les estoy continuando la calificación, a ver si hoy o mañana termino, ¿ok? Y también voy a subir los casos clínicos, ahora sí, los que faltan. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario, reclamo? No, doctor. Bueno, No, doctor, ¿qué todo exámenes claro. tienen en puerta? Creo que mañana tenemos medicina familiar, solo que aún no nos avisan el horario. El viernes a las 4 tenemos cardiología, sábado 5:30 tenemos métodos auxiliares de diagnóstico. Métodos auxiliares, ok, muy bien. ¿Y ahí cómo van? ¿Ya acabaron? Hoy debemos terminar, de hecho, hoy en la tarde, es nuestra última clase del día. Ok, muy bien. Bueno, espero que en métodos auxiliares hayan complementado algo de lo que vimos aquí. ¿Y en laboratorio cómo van? De micro. En laboratorio ya nos dejaron las prácticas, los viernes son los días de entrega. Este viernes tenemos que entregar, si no me equivoco, las próximas dos. Este viernes tienen que entregar, ¿qué, perdón? Las siguientes dos prácticas. Ah, ok. Bueno. Sí pudieron complementar lo de la parte teórica que vimos aquí con laboratorio. ¿Les dio algo más? Algo, doctor. Carlos. Sí, con las tinciones y el cultivo, pues nos ayudaron un poco. Y pues en la parte de métodos auxiliares vimos algo de en las reacciones febriles también. Ah, ok. O sea, algunas cositas que ya había mencionado usted igual. Le sirvió de refuerzo, ¿no? Pues está bien. Gilberto había levantado la mano. Sí, doctor. ¿No podríamos entregar los casos clínicos hasta después del examen de infecto? Lo que pasa es que tengo que, bueno, les doy un día después, nada más, ¿sí? Porque tenemos hasta el día 17 para subir calificación. Pues el examen es 13, y máximo yo lo tendría, ¿sabe? Subir el 14 y 15 las calificaciones, les daría chance 14 y 15 máximo, porque una vez que suba las calificaciones, si hay alguna inconformidad o alguna aclaración, ya no va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo de aclararla, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor, aunque sea un día, es valioso. Bueno, ok, pero traten de todos modos de acabar lo más que se pueda antes de. Sí, yo también asumo mi responsabilidad de que me he tardado en subir los casos, pero eso es lo único que ya les queda, ¿no? De hacer porque lo otro ya están ahí en la plataforma, todo lo que es historia natural de la enfermedad, ¿no? Y los casos clínicos de diarrea y de enfermedad respiratoria, nada más faltaría de una enfermedad sistémica y el de transmitida por vector. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos mañana. De acuerdo, doctor. Buen día. Mañana.